Bueno, pues tenemos aquí a otra invitada de lujo, una persona que lleva en el club mucho tiempo con nosotros, muy querida, que es de Uruguay, ahora nos contará ella más cosas, pero que nos hace ilusión porque hemos visto también su recorrido desde los últimos años, hemos visto su evolución y pensamos que, aunque está todavía en una etapa inicial de su carrera, ya ha conseguido grandes logros, de los cuales ahora hablaremos, y tiene cosas muy interesantes que contar. Así que, Fiorella, pues bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad y bueno, y por haber pensado en mí. Así que les agradezco mucho, como siempre, he aprendido montones en este camino con ustedes. Qué bien. Cuéntanos algo más de ti para quienes no te conocen. ¿Quién es Fiorella Parodi? ¿Dónde vives? ¿A qué te dedicas? ¿Cuánto tiempo llevas en esto? Perfecto, bueno, sí, yo soy Fiorella Parodi, soy traductora pública de inglés. Me recibí en el 2014 en la Universidad de la República, en mi país, en Uruguay. Y ejerzo de forma freelance y full time desde el 2017. Si bien desde el 2014 yo ya hacía traducciones oficiales y demás, el trabajo a tiempo completo empezó en el 2017. Trabajo específicamente en la parte de patentes de biotecnología y mucho de educación también. Yo ejercí como docente en instituciones privadas y públicas por muchos años, entonces también tengo como todo ese bagaje de la parte educativa y traduzco mucho para clientes en cuanto a becas, estudios en el extranjero y demás. Y también ahora mucho el tema visado y migraciones. Qué bien, qué interesante. Qué interesante, nos encanta. Como decía Fernando, bueno, pues esa evolución que has vivido con nosotros en los últimos años, que lo hemos visto patente en el club, nos ha hecho pensar mucho en ti también porque creo que eres un ejemplo de adaptación a estos cambios que se han producido en los últimos años, ¿no? Y te queríamos preguntar al hilo de eso, ¿qué cambios crees tú que se han producido en nuestra industria y en qué medida te han afectado a ti? Bien, bueno, les agradezco que hayan notado eso. Soy una apasionada de la traducción, a mí me encanta. Este es mi camino y por más que haya cambios y por más que haya altos y bajos, yo no voy a salir de esta profesión porque es lo que siempre soñé hacer desde que era adolescente. O sea, desde que era adolescente yo supe que quería ser traductora. Y me acuerdo que me decían que bueno, que cómo lo iba a hacer, no se sabía ni siquiera de la carrera. Conocí a una traductora pública estudiando en el Anglo, me acuerdo, era un curso de conversación de inglés. Iba los sábados a las 8 de la mañana. Después de trabajar toda la semana, después de estudiar hasta las 11 de la noche en la facultad, los sábados iba a ese curso y con ella aprendí de esta carrera y bueno, hice la prueba, ingresé y feliz de la vida. Sí, vi muchísimos cambios, exacto. Primero que uno sale de la carrera y no conoce, por supuesto es normal, no conoces el mercado, tenés que hacerte un nombre, tenés que hacerte tu espacio. Ahí es muy importante la figura de los mentores, la figura de una persona que ya haya pasado por lo mismo y que te pueda guiar un poco. No significa que te vaya a dar todo el camino, significa que te puede sacar dudas, que te puede ayudar con determinadas cosas que quizás a mí me llevó mucho más tiempo, porque yo no tuve esa figura y ahora yo soy mentora de traductores noveles y me encanta eso, porque me hubiera gustado tener a alguien que me dijera, no importa que no salgas con una cartera de clientes gigante, eso se va consiguiendo con el tiempo, la gente te va conociendo, va ganando confianza, va viendo que entregas las cosas en tiempo, que están bien hechas y que tu palabra vale. Y a partir de ahí el camino es infinito. Cambió pila en cuanto a, bueno, la inteligencia artificial, el trabajo con posedición automática. Yo trabajo con posedición desde el 2018. Empecé in-house haciendo esto y a veces ahora lo hago por mi cuenta. Ese es un tema aparte y bastante importante también en la industria hoy y las condiciones que uno acepta y cuáles no. Me ha tocado decir que no muchas veces porque, bueno, uno ya tiene cierta experiencia, cierto recorrido y ya sabes lo que tu hora vale y lo que tu día vale, entonces ahí vas como eligiendo o no ciertos proyectos y por eso es bueno respetar siempre cuando alguien elige algo que uno no eligió porque bueno, está en otra etapa de su vida y necesita otras cosas, entonces también eso es importante. Y en cuanto a la inteligencia artificial, sí, cambió abundante. Tengo casos, por ejemplo, de clientes que me han dicho, yo paso este texto por traducción automática y tú le pones tu sello y tu firma. Y ahí, bueno, estoy hablando específicamente de lo que es traducción jurada en España y Mm, acá en Uruguay oficial, ¿no? Sí. Y sí. por supuesto uno tiene que ser paciente, explicar por qué eso no puede ser así, el tema de los formatos. Ya después puede haber textos que sí, que quizás pueden pasar por traducción automática y uno puede mejorarlos de una manera increíble, Mm, porque sabemos, bueno, hice el curso con, por supuesto, con Nora Díaz,
de inteligencia artificial para traductores. Y sí, uno nota todo lo que puede mejorar. Uno nota cómo está bien usar toda la tecnología nueva que ha traído cambios, pero también está bueno darte cuenta del valor humano que agrega muchísimo y que nosotros tenemos que enfatizar eso constantemente con los clientes, desde un lugar de respeto siempre y dándonos cuenta de que el cliente no tiene por qué saber todo esto porque no está en la profesión. Es nuestro trabajo educarlos y explicar por qué la traducción puede mejorar aquí o allá y dar nuestro fundamento. Siempre es importante dar fundamento de por qué estamos diciendo que algo está incorrecto y puede mejorar, hablando de inteligencia artificial, ¿no? De lo que son traducciones automáticas y demás. Claro, qué bueno. Has notado, a pesar de que no llevas tanto tiempo en la profesión, pero ya has notado todos estos cambios, que te has ido Sí. adaptando a ellos y también habrás notado desde la perspectiva de los clientes, pues eso, que como acabas de mencionar, que piden otras cosas, que lo piden de una manera diferente. Y tú también entiendo que has ido modificando, adaptando tu cartera de clientes y poco a poco haciendo esa selección de la que tanto hablamos en el club, ¿no? Y cuéntanos Exacto. algo sobre eso. Wow, sí. Yo les comentaba que estoy en la etapa de, bueno, de seleccionar, de hacer ese, como ese relevamiento a fin de año, de decir, a ver, ¿con qué clientes me quiero quedar? ¿Qué tipos de texto quiero seguir haciendo? ¿En qué área yo quiero seguir trabajando? Hubo una gran bajada de tarifas, por ejemplo, en lo que son traducciones automáticas de las patentes, específicamente. Entonces ahí uno elige lo que le va sirviendo mes a mes y lo que no, bueno, permite que otros colegas lo hagan, porque siempre ayuda también para formar la base de gente que quizás esté empezando. En mi caso, sí, ya estoy en la etapa de trabajar con empresas de manera constante, mes a mes, y también elegir con quién trabajar. Y sí, adapté, por ejemplo, la forma en que hago el presupuesto, las cosas que yo le informo al cliente, dependiendo de si se trata de traducciones oficiales o no, porque hago bastantes oficiales, casi el 80%. Mes a mes es de traducción oficial, mi trabajo, y luego el resto es de traducciones generales, que no precisan ni mi firma ni mi sello. Y también estoy ahora trabajando como revisora y calificadora de textos que se hacen a partir de traducción automática, las revisa un traductor humano y yo soy la persona que pasa por eso antes de llevarlo a la persona que lo publica. Estoy hablando específicamente de literatura, en este caso. Ujú. Pero ¿cómo has llegado a ese proceso, Fiorella? Porque no es fácil. Hay gente que piensa, No, nunca voy a llegar a poder seleccionar a mi cliente, siempre tengo que aceptar lo que me llega ahí, aunque tenga y malas bueno, condiciones. Y hay gente que se queda ahí mucho tiempo atascada, ¿no? en el trabajo de mala calidad y piensa que no hay opción de salir de ahí a la fase que tú estás ya. sí, bueno, sí hay una palabra importantísima que se lo digo a todos los traductores que están y que van a estar, es la resiliencia. Hay que tener mucha fuerza para continuar en esto. Hay que saber que hay meses más buenos, hay veces peores, pero no pasa nada. Si a uno le gusta esta profesión, eso es lo más importante. Yo lo que veo esencial es que uno tiene que ser honesto consigo mismo y me parece perfecto colegas que, por ejemplo, agarraron para otra carrera en este momento, de este corte y este cambio grande que hay en nuestra industria, y están haciendo otras cosas y estudiando otras cosas para agregar o totalmente distinto a lo que estaban haciendo, porque ya no se sentían identificados. Entonces, me parece genial porque tenemos que ser honestos con nosotros mismos, hay que ser auténticos en cuanto a lo que uno quiere. Yo, por ejemplo, amo la parte de enseñanza, pero hoy por hoy, más que algo de tipo part-time en algún momento, no lo veo haciendo. Yo quiero traducir constantemente y todo el día. Entonces, en este caso, como tú me decías, sí, a esta etapa llegué después de mucho esfuerzo, después de ya hace 11 años, creo que me recibí, claro, en 2014. Y al principio uno elige de todo un poco porque tiene que hacerse una base, tiene que primero saber cómo funciona el mercado. Una persona viene y te pide un presupuesto, bueno, desde ahí, cómo avanzás, cómo te comunicás, qué sigue después. Eso es súper importante. Entonces, al principio yo entiendo que uno no es tan selectivo en cuanto a lo que recibe, si bien en mi caso es muy particular porque soy traductora pública. Entonces, en ese caso, ya comencé con traducciones que eran específicamente para becas, para el extranjero. Me acuerdo que la primera fue para una beca Chevening. Fue la primera traducción que hice y era para una compañera mía y quedó. Y estudió allá y todo. Entonces fue como un comienzo re bueno de mi carrera. Y después lo que pasó fue que, bueno, ingresé in-house a trabajar como traductora y específicamente fue en una empresa que trabajaba patentes y todo lo que es propiedad intelectual. Todo eso lo hice después de años en otro aspecto, en otra área, que se cerró esa posibilidad y tuve que empezar de cero, como quien dice, en esto. Y era mi sueño de toda la vida. Entonces dije, claro, se cerró una puerta y se abrió la puerta que yo siempre quise, que era traducir.
Entonces Claro, ahí empecé todo el día, 8 horas en una oficina. Después de eso fue que ya empecé a tener más conocimiento de lo que es la industria, de qué es lo que se espera de una traducción profesional. Y luego ahí empecé mis primeros pasos como traductora por mi parte, ¿no? Buscando mis clientes, haciéndome un nicho, logrando justamente clientes recurrentes. Pero claro, es un trabajo constante, como ustedes siempre nos dicen, es ser emprendedor. Y uno tiene que tener cualidades de emprendedor para esto y que se desarrollan, por supuesto. Y más cuando estamos en un grupo como el de la academia, ¿no? Que estamos todos juntos en la misma y que nos ayudamos para poder llegar siempre un paso más, mejores clientes. Y se ve, el avance se ve todo el tiempo porque yo lo veo también en los comentarios de los compañeros en el foro. Cómo van logrando cosas, cómo van saliendo de la zona de confort. Un montón de cosas que uno solo no sabe y no aprende. Tenés que tener una comunidad para eso. claro que sí. Claro, qué importante lo que nos comentas, Fiorella, porque efectivamente uno de los propósitos precisamente del Club de los Grandes Traductores es aunar, hacer comunidad, que realmente la traducción es una profesión muy solitaria Mm, y no solo necesitas compañía de otros compañeros, sino también ese empuje de, bueno, esta persona ha podido, como tú nos cuentas, Fiorella, que por eso queríamos que estuvieras hoy explicándole a todo el mundo esta evolución tan buena que has tenido tú y tan espectacular, que, bueno, has vivido tus pequeñas crisis también de más trabajo, de menos trabajo, y llegar al punto de hoy en día de decir, no, es que elijo mis clientes, que es algo que nosotros siempre decimos en el club. Llega el momento en el que empiezas a filtrar aquellos clientes que me pagan menos, me dan guerra, no me pagan en el plazo establecido, me cambian las condiciones a mitad del trabajo. Y entonces, si llega un momento en el que puedes filtrar y decir, no, quiero elegir mis clientes. Y bueno, muchas veces nos decían el club, es imposible, ¿cómo vamos a llegar a ese punto? Y Claro, bueno, se pues ahí llega. estás tú ahora mismo, ¿no? yo Con, estaba en ese punto hace unos años. Estaba en ese punto, claro. Y después cuando se dio el corte con toda la inteligencia artificial y demás, viví esa crisis. Claro que sí, viví esos meses el año pasado, un par creo que fue, que me acuerdo que estaba, wow, ¿qué está pasando? Porque había bajado bastante el tema del trabajo aquí en Uruguay y cuando empiezo a hablar con ustedes y en el foro vi que era en todos lados. Entonces ahí se dio ese quiebre, luego la vida continuó y uno puede adaptarse y lo más importante es eso, seguir dando valor al cliente, seguir notando que esto no es un susto, un cambio malo. No, los cambios siempre se van a dar natural. O sea, en todas las industrias se dan cambios constantemente. Lo que pasa es que está en el valor de uno de adaptarse y de aprender y de nunca perder la esencia, creo yo. Yo creo que lo esencial es eso, como que seguir siendo uno y ofreciendo lo que uno realmente le apasiona y sabe hacer, pero con ese añadido de algo nuevo. En este caso, una ayuda de una inteligencia artificial, una traducción automática o, por ejemplo, todo lo que hay en cuanto también a lo que es correctores online, muchas cosas. No estoy hablando solamente de lo que es posedición, hablo en general. La tecnología tiene muchas cosas para ayudarnos. Claro, qué interesante, Fiorella. Oye, ¿y cómo ves el futuro de la traducción, de nuestra Bueno. industria, de la traducción, la interpretación? Híbrido, completamente. Así, o sea, la parte de la inteligencia artificial y la traducción automática y todo eso va a estar, la tecnología va a seguir, hay que adaptarse, hay que seguir adaptándose. Yo creo que siempre con esa sensación que yo siempre tuve, que es positiva, de a ver, ¿y qué hay? ¿Y qué hay nuevo? A ver, ¿y cómo está haciendo mi colega? Ah, mira qué bueno. Yo no, eso no, porque eso para mí no es. Pero voy a probar por este lado. Entonces, eso es importante, ver qué pasa en la industria, cómo hay colegas que están en nuestro sector y lo están usando o no y por qué. Entonces yo creo que está bueno tener como esa curiosidad que también es intrínseca al traductor. Los traductores somos curiosos por naturaleza. Lo que pasa es que si uno no tiene como eso dentro, a veces te perdés un poquito. Y ya por eso digo que está bien ser honestos y decir, bueno, esto no era para lo que yo estudié. Porque yo no estudié para hacer traducción automática. Perfecto. Se puede seguir traduciendo de cero, hoy por hoy. Ujú. Claro que sí, ¿cómo no? Yo las traducciones oficiales las hago de cero. Son traducciones que yo trabajo con un cliente específicamente, con un documento. Entonces, no es que no se pueda, es buscar por donde uno sigue sintiendo que está su esencia sin dejar de lado los avances que hay, ¿no? Claro. claro. Me encanta. Yo estoy aquí haciendo una recopilación de las palabras clave que estás Ay, me contando. encanta. Empezaste con la pasión y bueno, continúas con mucha pasión hablando de tu profesión, pero dijiste que la amabas, que tenías mucha pasión y yo lo conecto eso con esto que tú acabas de mencionar de la esencia, que es, eso tiene que ser lo esencial, aunque con adaptación a las nuevas tecnologías y a todo lo nuevo que hay.
es educar al cliente también para mostrar el valor de lo que hacemos. La importancia de los mentores. Has mencionado también al principio la Sí, importancia de los mentores para guiarte en el camino, para ver lo que hay. Trabajo y resiliencia, tengo aquí apuntados, dos cosas muy sí, importantes. Ser resiliente para aguantar todas las dificultades, que obviamente esto es una carrera de fondo, siempre lo decimos en el club. Es una totalmente. maratón, no es un sprint, y para eso la resiliencia es fundamental. Salir de la zona de confort, cualidades de emprendedor. Me ha encantado también esto porque efectivamente es algo Sí, que tratamos de inculcar siempre, que no solo somos traductores, intérpretes o correctores. Los freelance tenemos un negocio, por pequeño que sea, exacto. y eso es un emprendimiento, es una empresa pequeña que hay que cuidar y que tiene muchas patas que adaptar. Y bueno, y la adaptación, la curiosidad, me encantan todas estas cosas que has comentado. Para No, terminar, bueno, todo por ustedes también les agradezco, porque eso de saber que soy un negocio, que tengo que todos los meses hacer ciertas cosas, bueno, desde el Excel, por ejemplo, con respecto a todo lo que es las finanzas, todo eso lo empecé a usar gracias al, justamente, al club, si no, de otra forma como que no se llega a eso, y es súper importante. claro, es básico, son Sí. cualidades Mm, de negocio que tienen que complementar nuestras habilidades de técnicas como exacto, traductores o intérpretes. Si no, si una cosa sin la otra no funciona. sí. Y Fiorella, para terminar y ponerle el lazo a esta entrevista tan estupenda, cuéntanos qué le dirías tú a una persona joven que haya empezado hace poco y que esté encontrando pues, los baches habituales que tú ya has encontrado, que hemos encontrado todos, pero que se sienta un poco atascada en la profesión, que no sepa cómo evolucionar y cómo llegar de esa primera etapa que nosotros en el club llamamos la travesía del desierto, Sí. que uno parece que nunca va a salir, pero luego llegas a la etapa en la que estás ahora. ¿Qué le dirías a esa persona que está ahí viviendo todas esas dificultades? Bueno, primero que nada eso, que se plantee eso, ¿qué es lo que más le gusta de esto? Que se aferre a eso, que diga, bueno, yo siento que aporto valor en la sociedad como traductora pública, por ejemplo. En mi caso, yo sé que aporto valor. Entonces son cosas que uno tiene que aferrarse y decir, bueno, yo estudié para esto, yo seguí perfeccionándome para esto. Voy a seguir en este camino porque eso es lo que yo siento que aporto y a mí me llena ese trabajo día a día. Me levanto día a día porque siento que es algo que puedo aportar desde mi pequeño granito de arena. Creo que la persona que está empezando, que está con algún bache, como dicen ustedes, alguna cosa que está como dudando, tiene que saber eso, que los cambios además siempre pasan, que lo más inteligente es adaptarse. Y adaptarse no significa perder todo lo que uno hace o elegir trabajos con pagas bajas o maltratos. No significa eso. Significa seguir con la esencia de uno, seguir en el camino que uno quiere. Siempre va a llevar más tiempo. Quizás ahora trabajen en un área que no les gusta tanto, pero les está dando la experiencia de clientes, por ejemplo, que el día de mañana pueden decir, esta persona cumplía, entregaba todo en fecha, de muy buena forma, y el día de mañana eso puede ser el puntapié para entrar en el área que desean a futuro. Yo, por ejemplo, la parte de literatura, ni se me ocurría cuando recién empecé, porque ya sabía que era un área que, en mi caso, personalmente, conozco colegas alucinantes que sé que trabajan de esto hace años, pero en mi caso no era algo que yo podía hacer desde el principio. Me faltaba experiencia y además no tenía como la base para hacerlo. Los años me fueron llevando a esto, porque además yo estudié Bellas Artes también, además de todo esto. Entonces tengo como un bagaje que de a poquito se ve que me iba empujando hasta esta área, que no es lo que hago todo el día, pero sí es algo que aporta y que apoya también la parte de, bueno, cuando algo no está tan bueno, tenés esta otra cosa que también te fascina. Entonces creo que lo esencial es eso, saber por qué lo estás haciendo, que es una carrera hermosa. O sea, la traducción es hermosa, la interpretación también. Son cosas que, ya te digo, aportamos al mundo. Entonces tenemos que dar ese valor humano y creo que es lo esencial para seguir adelante. Buscar mentores, buscar grupos de apoyo. Yo creo que eso es esencial. Los grupos que tenemos ahora en el club, por ejemplo, son alucinantes, porque justamente uno está empezando la carrera y a veces no sabe mucho para dónde agarrar. Lo que yo comentaba al principio, una persona con más experiencia no te va a dar todo servido en bandeja, pero sí te va a dar pautas para que no pases tanto estrés o tanto miedo en ciertos momentos, porque tenés a quien preguntarle qué pasó, cómo hizo, si alguna vez lo vivió. A veces quizás no lo viviste como mentor, pero puedes darle un consejo, que me pasa a mí incluso en mi caso, ¿no? Cuando trabajo como mentora. Pero me parece que lo esencial es eso, es el tema de saber que en esta profesión estás por algo, porque en el principio era algo que querías hacer.
Entonces, contra viento y marea, hay que continuar, hay que ser resiliente y hay que adaptarse y saber cuándo elegir hacer un curso y cuándo no también, porque eso es importante. Elegir cosas que van a pulir lo que uno ya tiene y te ayuda a ir eligiendo por qué camino ir. Mm, Qué bien, qué bien. totalmente. Bueno, pues tenemos un montón de perlas aquí de Sí. sabiduría acumulada. Fíjate que tu experiencia todavía es breve, eres joven y llevas poco tiempo en la profesión, pero ya has acumulado un montón de sabiduría que te está llevando por el buen camino y te está haciendo crecer como profesional, de lo cual nos Gracias. alegramos Sí. muchísimo. Y estamos seguros también de que esto le va a valer a mucha gente, a muchas personas que quizá no están viendo, no están viviendo el mejor momento o Mm, tienen Sí, dudas, simplemente tienen dudas sobre lo que llegará. Eso es humano, ¿no? Siempre el dudar qué va a sí. pasar. Siempre tendemos a pensar además que lo peor va a ocurrir, que lo peor luego casi nunca ocurre. Y todo esto creo que les van a venir muy bien. Así que muchas gracias, Fiorella. No, gracias a ustedes por este espacio y bueno, por todo, por siempre, por la ayuda, por el apoyo y por las oportunidades que dan siempre para crecer adentro del club. Gracias, Bonita. Ha sido un placer tenerte y escucharte y seguro que eres de inspiración para muchos compañeros. Así que te Seguimos. mandamos un abrazo muy Un fuerte. abrazo desde España hasta Uruguay y nos vemos en el club. Perfecto, un abrazo grande. Chao, Adiós. chao.